como conceptos claves, ¿qué hablamos cuando hablamos de flujos económicos entre dos territorios? El flujo económico se calcula, por una parte, viendo el dinero que sale de un territorio hacia otro por todos los diversos conceptos que puede salir y ¿por qué conceptos entra? La diferencia entre lo que sale y lo que entra es favorable o no favorable, y eso es lo que le estamos llamando flujo económico neto. Parece, cuando a veces damos datos, dicen de eso os saquéis de la manga, porque es muy difícil de valorar, es laborioso. Laborioso mucho, difícil no. Pensemos en los flujos institucionalizados, o sea, los flujos entre instituciones con el Estado español. Bueno, la primera clave, luego vamos a hablar por las grandes instituciones, por dónde se va el dinero, pero la primera clave es entender el peaje de sometimiento que significa el concierto y el convenio económico. El concierto y el convenio, los dos tienen como dos partes. Una parte es todo el sistema impositivo, cómo se queda enganchado, lo que se llaman los elementos de anclaje con el sistema español, cuando una empresa tributa en un lado, en otro, qué condiciones, todo esto, y el otro ya realmente es el cupo, o sea, qué porcentaje hay que pagar al territorio español y por qué. Bueno, ese es un elemento clave, porque además cuando vemos los presupuestos de gobierno vasco o de diputaciones forales, realmente las que tienen que pagar el cupo son las diputaciones, porque son las que tienen la soberanía fiscal, entonces ellas lo tienen que pagar. Lo que pagan es, en Vascongadas, el 6,24% de todos los gastos que realice el Estado en competencias que no han sido transferidas. Y en Nafarroa es el 1,6%. O sea, en Egoalde pagamos al Estado español el 7,84% de todos los gastos que haga el Estado, no aquí, sino en transferencias que no tenemos aquí. El Estado lo puede gastar donde quiera. Y a eso se llama cupo bruto. Digo que cuando miramos los presupuestos de diputaciones, y ahí nos engaña mucho, se habla del cupo líquido. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? Yo pongo un ejemplo que todos vais a entender. Imaginaros que tenéis una casa en alquiler y tenéis que pagar un alquiler anual al propietario, pero el propietario está muy lejos, está allí en Madrid, y os dice, os hacéis responsables de todos los gastos que le corresponden al propietario, si hay que arreglar tejados, si hay que arreglar fachada, otros pagos que son a cargo del propietario, incluso el propietario coge ingresos que son tuyos. Todo el IVA, importación-exportación que nos corresponde, lo recauda en aduanas el Estado, luego nos da la parte, y lo que hace a final de año es ajustar todo lo que tú has pagado en nombre del propietario, añadir si algo el propietario ha cobrado en nombre tuyo y tal, y al final de todo ese ajuste nos sale el cupo líquido, que es mucho, o sea, muy inferior al cupo bruto. Entonces lo que nos interesa es eso, saber si pagamos mucho o poco al Estado. Cuando oímos al gobierno vasco parece que tenemos unas competencias de la leche, está casi lleno el techo competencial. Cuando miramos lo que gasta el Estado español en transferencia, en competencias que no han sido transferidas, en estos momentos, no tengo hecho el dato para el último presupuesto, pero en el último presupuesto en que la deuda pública está ya cercana al 100% del PIB, un gasto no transferido es el pago de la deuda. Un gasto no transferido es pagar a 6 millones y pico, aunque no todos cobren desempleo. Un gasto no transferido es hacer frente a ERES. Un gasto no transferido, aunque lo hayan paralizado, era en su proyección de 10.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Tenemos, bueno, y un gasto no transferido es la OTAN, es intervenir en Afganistán, es mandar misiones de apoyo a cualquier país que lo requiera, son todas las relaciones con la Unión Europea, que somos portadores netos. Entonces, todo lo que tiene el Estado en gastos no transferidos, antes de la crisis, era 2/3 del gasto del Estado. En estos momentos, posiblemente el 80% de todos los gastos del Estado, por lo que ha subido precisamente deuda, desempleo y todo esto, son gastos no transferidos. Este es un elemento, yo llevo años diciéndolo, escribiéndolo, de alarma, pero tendría que ser de una alarma prioritaria, para todos los que estemos pensando en la construcción de Euskal Herria, porque es un elemento que puede ser de quiebra inminente del sector público vasco. ¿Por qué? Porque cuando las diputaciones recaudan,
La primera obligación es pagar al Estado. Hayamos recaudado lo que hayamos recaudado. Es la casa en alquiler. Si no tenemos dinero, nos pueden desahuciar, pero hay que pagarlo. O sea, al margen que hayan bajado nuestros ingresos. Entonces, primer pago, cupo, que va en línea creciente. Segundo pago de las diputaciones, Gobierno vasco. Ley de territorios históricos, que se marcó un porcentaje, muchas veces sin analizar bien el nivel competencial. Esa fue la ruptura entre PNV e EA, o sea, toda una historia, pero que está ahí, que algún día habrá que abordar. Y el resto que queda es para diputaciones y ayuntamientos. Por eso podremos entender la gran crisis financiera, o sea, que está ahí latiendo. Bueno, pues este es un elemento clave en los flujos. Sin alargarme más, pero porque el cupo era interesante desarrollar, los flujos con el Estado, yo lo que os doy son unas pinceladas. Por ejemplo, ¿cuánto invierte el Estado en inversiones reales? Eso viene en el capítulo 6 de los presupuestos del Estado, vienen todas las inversiones regionalizadas que llaman ellos, y ya sea de trenes, ya sea de mejora de carreteras que pertenecen al Estado, de lo que sea, viene a cada provincia, ellos ponen provincias que están destinando la inversión. Por tanto, las inversiones directas es laborioso, pero se rastrean, en este tomo, los presupuestos. Bueno, pues entre 2004 y 2009, el Estado invirtió 3 veces menos aquí de lo que pagábamos nosotros por ese concepto, porque nosotros pagamos el 6,24% de todo esto más el otro. Entonces, es muy fácil ver cuánto me has invertido, cuánto te he pagado yo. Entonces, cuando vemos todo el capítulo de inversiones directas del Estado, damos 3 veces más. Cuando vemos la seguridad social, entre el 2000 y 2009, hicimos una transferencia neta, o sea, nosotros pagamos por las cuotas laborales, por las cuotas empresariales, cobramos por pensiones, por todos los conceptos que paga la Seguridad Social. Bueno, pues hicimos una transferencia neta al Estado de 12.438 millones de euros. Hemos tenido siempre superávit en la Seguridad Social por nuestra propia estructura productiva. Como dice Antón, pues el sector industrial tiene una potencia superior al agrario, que es deficiente, por ejemplo, en cotizaciones, sector agrario, un sector industrial fuerte, con niveles salariales, siempre se ha dicho, mayores que la media. Por tanto, todo nuestro sistema productivo llevaba a dejar ya claro, sin grandes análisis, que teníamos que ser, por lógica del sistema, portadores netos. Ahora, en el 2010, se dio por primer año el saldo negativo. El saldo negativo no es, y cuidado, que es un falso negativo, y ahora os voy a explicar por qué. Se ha dado a nivel de todo el Estado que la crisis ha bajado de una forma brutal todas las recaudaciones con el desempleo, todos los cotizantes a la Seguridad Social, vemos cómo van disminuyendo, pero ¿qué sucede? Que la Seguridad Social se está haciendo cargo de unos pagos que no corresponden a la Seguridad Social. Eso se lleva haciendo desde el 82, desde las primeras reconversiones. Cuando una empresa firma con industria un ERE y un cierre definitivo y vamos a pasar a prejubilaciones, a no sé qué, ¿eso a quién corresponde? ¿A la Seguridad Social que hacemos por una pensión o al modelo industrial, al departamento de industria, a otra serie de instituciones? Pero eso lo debatíamos mucho en los 80 y 90, que era un coste del modelo industrial, o sea, tenía que ser industria, otros. Quiere decir que por una parte la Seguridad Social se está haciendo cargo de cosas que como menos tenían que ser cuestionadas. Por otra parte, las pensiones que están entrando en el sistema son más altas, porque lo que está destruyendo la crisis es empleo fijo de gente que llevaba cotizando toda la vida y son más altas. Las cotizaciones están bajando de los que están trabajando porque ya es empleo basura. Entonces, todo ese juego, que es un diseño, es el que ha hecho que a nivel de todo el Estado español en estos momentos, ingresos menos gastos, sea deficitario. Pero entra en acción la famosa caja de reserva de la Seguridad Social. ¿Y qué sucede? Pues que si vemos quién ha estado engrosando la caja de reserva, la hemos estado engrosando con creces. Entonces, si miramos lo que tomamos de la caja de reserva y jugamos también uniendo caja de reserva, seguimos siendo superavitarios en el flujo Seguridad Social. Por mucho que el hermano del que Miquel Buesa, está todo el día ahí con los flujos de pensión del Estado español y queriendo demostrar que somos deficitarios, bueno, pues también somos superavitarios. Con la Unión Europea se analizan muy pocas veces los flujos. Deciros
que yo a final de los 80 hice un trabajo que se publicó, que era Euskal Herria, la cenicienta de la Unión Europea, y en aquel momento, o sea, estábamos recibiendo de la Unión Europea en todo el periodo cero poco, o sea, 0,0, o sea, los primeros años no recibíamos, porque se nos consideró en los primeros años de entrada, que se entró en el 86, como una región industrializada rica, los otros tenían más problemas, y las claves de distribución de la Unión Europea, pues teníamos parámetros, y aquí no llegó dinero en toda la primera época, pero pagábamos vía cupo toda la aportación. Bueno, deciros que el último plan de la Unión Europea en marcha 2007-2013 ha asignado a Euskal Herria, y ahí siempre meto a Nafarroa, a Euskal Herria, 763,11 millones de euros. Eso es el 1,91% de todo lo asignado al Estado español. Bueno, deciros que la Unión Europea no designa en muy pocas ocasiones programas muy específicos, pero son residuales, no designa directamente a una región, designa, da fondos al Estado miembro y el Estado miembro lo redistribuye. Y el Estado español, para todo ese periodo, nos ha dado ni el 2% de lo que ha recibido. Cuando nosotros, os digo, hemos pagado casi el 8%. Ahí vais viendo en todo momento analicemos el flujo que analicemos, la descompensación que tenemos. Los flujos, estos son pinceladas, analizar flujos, yo los he analizado 2 veces. El último trabajo publicado es el sometimiento de Euskal Herria a Madrid, 2004, y ahí se hacen en toda su extensión, porque son muchos más elementos. Por ejemplo, con las apuestas y loterías del Estado hay un flujo de dinero que sale y un flujo que entra cuando te toca. Siempre que leemos la Lotería de Navidad nos dicen que somos poco agraciados, o sea, que hay bastantes más flujos, estos son los importantes, dentro de los institucionalizados. Si vamos a los flujos económicos del mercado, o sea, lo que hablamos de la balanza comercial, de las balanzas de capitales, bueno, ya ha dicho Antón, la balanza, sí, pero bueno, yo es que quería unos, bueno, nada, no os lo voy a poner. Mirad, con la balanza, bueno, aquí es de lo que he hablado, con la balanza comercial, el mayor, o sea, en los últimos años, el año de más, este no es, perdonad, es que me he puesto, pero no voy a perder tiempo buscando porque os quiero decir cosas importantes y no que perdáis en el tiempo en esto. En la balanza comercial, el año de mayor internalización, tanto por el volumen de importaciones como de exportaciones, fue el año 2008. Y ahí fuimos deficitarios, pero cuidado, hacer importancia en la balanza comercial yo creo que es un error de la microeconomía. En el 2008 importamos mucho, exportamos más que ahora, pero como importamos mucho, el saldo fue deficitario. Es como si vosotros vendéis 24, compráis 25 y sois deficitarios en 1. Luego, como se nos hunde todo el consumo interno, tanto de las industrias que no compran, que no invierten, como del sector público, como el doméstico, hemos bajado la importación de golpe y aunque la exportación se mantenga, somos superavitarios. Esa situación es mejor a la otra, ¿entendéis? Y luego hay otro tema, cuando se habla del gran comercio exterior de Euskal Herria, que además es muy fluctuante, cuando se mira trimestralmente, te dice, están subidas exportaciones, de repente se hunden y tal, mucho cuidado, porque no están respondiendo realmente a un sector exportador, o sea, de tecnología propia, no sé qué, sino al tipo de industria que tenemos aquí, Volkswagen, Nafarroa, Michelin, Mercedes, o sea, multinacionales, exportadores. La Mercedes está haciendo su coche para venderlo en Alemania. Entonces, cada vez que salen las unidades de Mercedes fabricadas en Araba o las de Volkswagen fabricadas en Nafarroa, pasan por la frontera hacia Alemania, cuentan como exportación, ¿entendéis? Entonces, claro, las exportaciones se lanzan si nos dan la concesión de un nuevo material de transporte o se hunden si eso quita. Y parece que vamos mejor, peor. Cuidado que nuestros elementos tienen mucha letra pequeña detrás. Pero bueno, en la balanza comercial, desde el 2008 somos superavitarios, pero lo hago como ejercicio porque no creo que sin toda la letra pequeña nos sirva. La que sí me sirve es la de capital. La de capital, la balanza de capital. ¿Cuánto capital extranjero viene a invertir aquí y cuánto de aquí se va a invertir al extranjero? Y hablo de capital vasco, no hablo de fondos golondrinas que estén depositados en el BBVA y estén cambiando de lugar, sino de capital productivo. Y esa es la gran tristeza y una de las grandes debilidades que tenemos, y es
que estamos con un flujo de salida constante de capital vasco. Entonces, el problema no es tanto si les damos vacaciones fiscales, cómo nos peleamos con los demás para atraer capital extranjero que invierta en Euskadi, sino cómo creamos esa conciencia de pueblo de nación para que el capital vasco se quede aquí y no invierta fuera. Tenemos capital más que suficiente. Entonces, dicho todo esto, yo sí quisiera señalar unos elementos que tenemos de fortalezas para la construcción del Estado vasco y la que yo creo que es una de las principales amenazas. Bueno, como fortalezas de creación tenemos el territorio. Yo siempre he dicho que tener el territorio vasco, aunque sea pequeñito, pero con la diversidad que tiene, tenemos 200 kilómetros de costa, tenemos recursos hídricos, tenemos vientos, no tenemos yacimientos de petróleo y esas cosas, pero tenemos un terreno muy equilibrado. No somos un trozo del desierto del Sáhara, no somos todo un bosque, o sea, tenemos un territorio además bien estructurado, entre comillas, porque cada vez lo están desestructurando más, y lo que se ha demostrado en economía, sobre todo a partir de los años 90, es que el territorio es un recurso económico en sí mismo cuando se estructura con la población, con la cultura, cuando se hace una sinergia global. Entonces, nuestro territorio es uno de los recursos, no como explotación de él, sino en su estructura, de las fortalezas que tenemos. Después, el capital humano. Hablamos mucho del capital humano, pero en estos momentos, bueno, en el año 2007, y hemos ido mejorando, era el único que estaban los datos homogenizados con Unión Europea, entre la población de 25 y 64 años, el 71,33% tienen estudios medios o superiores. De hecho, de ese grupo, el 24,58% de toda la población de 25 a 64 tiene estudios medios y el 46,75%, casi el 50%, tiene estudios superiores. Cuando estamos hablando de la economía del conocimiento, del mejorar las tecnologías y tal, nuestro mayor fortaleza es el gran capital humano. Siempre estamos diciendo, tenemos la generación mejor preparada de Euskal Herria, también la que tiene más paro, más precariedad, menor utilización y vuelta a emigrar. Cuidado que cuando un país está perdiendo su capital humano, o sea, está perdiendo un elemento clave para la reorganización. Luego tenemos como fortaleza también toda la presión fiscal, todo el potencial fiscal. Cuando se comparan datos a nivel internacional, decir que en fiscalidad entran dos bloques. Entra lo que es toda la imposición directa e indirecta, impuestos a sociedades, IRPF, IVA, transmisiones, pero también se considera fiscalidad las cuotas a la seguridad social de los empresarios y trabajadores. Unidos esos dos puntos, tenemos 9,3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. O sea, no solamente cotizamos por debajo de la media en fiscalidad, sino también en aportación para pensiones. Claro, luego tenemos la otra más baja, o sea que nuestros empresarios, no sé también de qué se quejan. Deciros que en la recaudación en 2011 de Hego Euskal Herria, según presupuestos, era de 15.800 millones de euros y aquí sí os puedo... ¿Dónde doy para abajo? Aquí, sí. Es que no, perdón, sí, sabía yo. Bueno, os lo diré. La recaudación era de los 15.800 y si tenemos en cuenta en que el fraude fiscal, el propio Ignacio Zubiri está diciendo como cifra mínimo, no, era antes que ese, como cifra mínima 10.000, aquí, mirad, es este cuadro de abajo, el fraude fiscal son 10.000 millones de euros y las vacaciones y gastos fiscales eran, que eso viene en presupuestos, eran 7.800 millones de euros. Si sumamos el fraude fiscal, las vacaciones fiscales, nos daba 17.800 millones, mucho más que los 15.800 recaudados. O sea, que poner hoy dinero al servicio de la construcción de Euskal Herria desde las instituciones no significa, bueno, vemos que se puede doblar para toda la protección social, para todo, no significa subir impuestos.
cuidado, significa ir contra el fraude y contra las vacaciones fiscales. Solo con eso se dobla toda la imposición. O sea, entonces tenemos bastante potencial fiscal sin utilizar. O beneficios, no, las dos, no, son las dos, unidos los dos. Y luego tenemos otra fortaleza que es el capital productivo, tanto físico como financiero. El capital productivo, cuando Anchón señalaba el nivel tecnológico de las empresas, si veíais en el alto más el medio alto, casi el 50% de las empresas, no, tenías un 40 y algo, bueno, un 40, da igual, o sea, un porcentaje muy alto de las empresas, más del 40% en cualquier caso, más del 40% de las empresas se sitúan, y eso después de la crisis, en niveles de tecnología alta. Eso se llama capital productivo insertado, que es un valor físico ahí. Además del capital financiero, más del 25% del PIB vasco está en fondos de pensiones. Otra cosa es lo que no sepamos en paraísos fiscales y tal. O sea, todo eso se podría poner al servicio de la construcción de un modelo económico propio. Pero las debilidades, las amenazas. Yo veo una amenaza grande, y lo digo porque la gente no es muy consciente. Cuando se habla de Iparralde, se habla siempre desde Egoalde, como muchos decimos, desde mirarnos aquí, como cuando se iba a África y se hablaba desde el eurocentrismo, ¿no? Igual desde el egoaldecentrismo, no sé cómo, les queremos imponer nuestros cánones. Tenemos una muy débil, y esa es la amenaza principal, una débil conexión, tanto en el punto de territorio y población. Fijaros, en el territorio, en Egoalde solamente tenemos el 9,2% de la población, o sea, es un desequilibrio territorial importantísimo, pero es que incluso dentro de Iparralde, pues vemos dos provincias, Lapurdia y Soberoa, o sea, con esas gran vacías, ¿no? Entonces tenemos una gran desconexión entre los dos, y luego estaría también dentro de Egoalde, o ya dentro de todo el territorio, la fuerte polarización, que es otro elemento de desconexión, que trenes de alta velocidad y cosas parecidas lo están ahondando, entre lo rural y lo urbano. Ya hemos llegado a la construcción de Euskal Hiria. Hubo un momento al principio de los años 2000 que en las áreas de Bilbao, o sea, el Gran Bilbao, Donostialdea, Iruñaldea, o sea, en las áreas metropolitanas se superó el 70% de la población de toda Euskal Herria. Estos momentos, con la vuelta que ha habido con la crisis a pueblos y tal, estamos prácticamente en que 2 de cada 3 habitantes de toda Euskal Herria viven en las áreas metropolitanas, con lo que significa ese elemento para cualquier política social, económica, de cualquier elemento. O sea, tendríamos que redistribuir. Y otro elemento de desequilibrio, que igual no estamos dándole mucha importancia, es el envejecimiento de la población. Somos una zona de las más con la población más envejecida de Europa, y esto se mira al ver el ratio mayores de 65, menores de 16, y lo que va a suceder es, con toda esta emigración juvenil, porque la emigración que estamos teniendo tiene edad, o sea, no es, o sea, esto se va a ir agudizando, ya se va a ir agudizando por cómo estaba la pirámide demográfica. Entonces este es otro elemento de desequilibrio que nos tenemos que fijar en cualquier política. Además del territorio y la población, otro elemento de desequilibrio es la gran concentración de renta en Euskal Herria. Y bueno, antes de pasar este cuadro, para que no nos liemos, o sea, esto no sigáis, antes de pasar ese cuadro, porque ese era de cómo se concentraban laboralmente, deciros que ver cómo se concentra la renta es muy fácil. O sea, es coger y mirar, este cuadro no está siguiendo lo que estoy diciendo, ver cómo se concentra la renta es coger todo el Producto Interior Bruto que se genera en este país, dividirlo entre el número de habitantes, y vemos el PIB per cápita, no por persona trabajadora. En el momento más alto, antes de la crisis, llegamos en la Comunidad Autónoma Vasca a 34.500 euros anuales de PIB, hablo PIB, no antes de impuestos y tal, de PIB per cápita. O sea, una pareja tendríais que tener 69.000.
y si teníais un hijo os tocaban 100 y pico mil. O sea, ¿cuántos de esos teníais en vuestra familia, en vuestra escalera, en vuestro barrio? Nadie. Entonces, ahí vemos la gran concentración de rentas. Cuando vamos a ver indicadores de concentración, cada vez son más opacos. Aquellas distribuciones por decilas y todo eso ha dejado de hacerse. Un estudio, el más serio que se ha hecho por Mercedes Larrañaga, catedrática de Sarrico, de Economía, llegó a poner en el índice de Gini en el 0,50 y algo a nivel casi de Brasil, 2 décimas por debajo de Brasil. Lo que sí, siempre que hay estudios de este tipo que afloran algo, es que tenemos una de las mayores concentraciones de renta de la Unión Europea. Por tanto, no nos sirve para nuestro discurso, y menos sindical, de decir Euskal Herria está muy bien porque tiene un PIB per cápita como Finlandia. Finlandia tiene un PIB per cápita como nosotros, vale. Yo siempre pongo el ejemplo del pollo. Ellos tienen un pollo igual que el nuestro, se lo comen entre 4, pero más o menos lo parten como en la cervecera, ¿sabéis? Le hacen una cruz. Aquí ponen el pollo y, bueno, Ancho, como está en la universidad, le darán un poco más, le darán igual el cuello. El señor del BBVA se coge todo y a otros 2 pobrecillos les dan las patas, pero las de pisar, no el muslo. Y el PIB per cápita es el mismo, tenemos el mismo PIB per cápita que Finlandia. El problema es la redistribución y de eso nunca se dice nada. Tenemos una renta muy mal distribuida y mucho peor que Iparralde. Por tanto, no podemos venderla a Iparralde y yo debato mucho de economía con la gente de Iparralde y además ahora que se está en una fase y se dice va gente a volver, veremos cuántos vuelven por interés económico, porque los datos son estos. Este sí era el cuadro que... Ay, vaya, ahora sí que me interesaba el cuadro. Sí. Vale, bueno, el cuadro os lo digo. En producción, ya lo siento, es que, bueno... mirad, el primer cuadro es la renta disponible por trabajador. Son cuadros elaborados por Gaindegia. La renta disponible por trabajador. Lo tenéis en todo Euskal Herria y en Iparralde la renta disponible por trabajador son casi 43.000 euros. Es más alta que en Euskal Herria. ¿Por qué? Porque aunque sean más pobres, tengan menos no sé qué, se da mucha mayor tasa de explotación. Lo que le interesa a los empresarios es lo que se llama la productividad por trabajador, el dinero que sacan a cada puesto de trabajo. Bueno, pues el cuadro de abajo es el dinero que sacan, la productividad por empleo. Y fijaros, o sea, Araba tiene 78.000 euros de productividad por empleo, pero al trabajador le dan 38.000 por empleo. Iparralde tiene menos productividad, veis que es el de productividad más baja, 60.000 por empleo, pero el trabajador es el que más se lleva, 42.000. Entonces, la explotación laboral, lo que es la distribución que siempre dicen los sindicatos entre el capital y el trabajo, lo veríais aquí. La productividad que se lleva el capital y el resto es lo que se lleva el trabajo. Cuando vemos el salario mínimo interprofesional, el salario mínimo interprofesional de Iparralde, que es el del Estado francés, es más del doble, ya por la congelación que hay, es más del doble. Cuando vemos las pensiones medias están en un 80% superior, pero cuando vemos toda la protección a la familia, o sea, toda la protección a la vivienda, o sea, tenemos un abismo. Entonces, lo que ven los de Iparralde es que si vienen aquí, o sea, y os digo ya por los refugiados en la de esto, ¿qué voy a tener allí? Allí tienen una renta básica mucho más alta que esta, una ayuda a la vivienda, aunque no tengan nada, toda una protección de sanidad, o sea, que aquí no tienen. Por eso, con esa desestructuración de mercado laboral, tan diferente igual de Iparralde, con esa desestructuración de protección social tan alta, esto no es atractivo para Iparralde. No se trata ya de que vayan a las Ikastolas, porque hemos hecho también un poco ese trabajo desde Gaindegia, cuánta gente va a las Ikastolas de Iparralde y hacer un poco el seguimiento de qué mercados laborales se incorporan después. Y como se dice, o sea, se van hacia Burdeos, hacia Toulouse, hacia más arriba, pero no es atractivo por cómo está regulado nuestra explotación laboral y social. Y ese es el punto, no si nuestra industria es mejor, si no sé qué, o sea, tenemos que analizar para mí esa gran amenaza. Y como me han dicho que me he quedado sin tiempo, pues espero haber aportado algo.